Muy buenas noches, amigos del Crítico Político. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla y como cada día que transmitimos, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y visite nuestra página web vidaenmex.blogspot.com. Pues, amigas y amigos, el tema del agua está durísimo, está muy fuerte, hay muchas especulaciones al respecto y aquí vamos a tratar de analizar brevemente si tiene o no tiene razón la oposición al decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador está regalando el agua de los mexicanos a los Estados Unidos. Para esto vamos a compartir una pequeña información, pequeña pero significativa. Y es muy sencillo, cualquiera que lo quiera hacer lo puede encontrar. Si tú vas a Google, simplemente vas y googleas Tratado Aguas 1944, que es lo que se empezó, el rumor que empezó a correr sobre si México estaba en lo correcto o no al entregar agua a los Estados Unidos, lo primero que salen son los resultados de la Cámara de Diputados, de Sistema Internacional. eh, Ahorita viene SILA, ahorita vemos el significado de estas siglas, gov.mx, es decir, páginas del gobierno, Senado, transparencias de Jalisco, Tratado de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos, firmó el 3 de febrero de 1944. En fin, hay mucha información al respecto. Ahora, lo que encontramos en primer lugar, vamos a maximizar la pantalla para que se vea mejor. Ya. Bien. ¿Dónde está? Aquí en la página, en la sección de la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentran la distribución de aguas de la cuenca del río Bravo y de la cuenca del río Colorado. El río Bravo se refiere al lado mexicano y la cuenca del río Colorado se refiere al lado de los Estados Unidos. Y es muy sencillo aquí. Si uno da clic aquí, inmediatamente uno puede tener acceso a cierta información. Pero vamos a ver primero la fuente original, amigas y amigos. Este es el documento original, tratado entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana, Bravo, desde Fort Whiteman, Texas, hasta el Golfo de México. Es decir, que recorre toda la parte norte de la frontera México-estadounidense hasta llegar al Golfo de México. Es decir, recorre prácticamente toda la parte norte del país de lado a lado. Es el norte mexicano y el sur de los Estados Unidos. Y aquí se especifican los puntos generales, disposiciones preliminares, el artículo 2. Aquí va explicando una serie de disposiciones administrativas. Aquí dicen, pues, bajo qué condiciones se va a utilizar como el uso común de aguas internacionales para uso doméstico y municipal. Ojo, aquí hay un detalle interesante, ya que en Chihuahua se está reclamando que le están quitando el agua a los municipios, cuando el tratado original dice que el uso municipal y el uso doméstico, pues de hecho está en primer lugar, si usted observa, mi querido suscriptor o suscriptora. Pero lo que quiero que veamos está un poquito más abajo. Aquí está. El artículo 4 marca lo que corresponde a lo que México tiene derecho a aprovechar y lo que tiene que entregar del río Bravo, que en los Estados Unidos también se conoce como el río Grande. Y aquí viene una serie de medidas que vamos a sintetizar en una pequeña infografía que publica la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ojo, no la mexicana, no, perdón, lo siento, pero no la del presidente López Obrador, sino la del presidente Peña Nieto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Artículo 8, ¿dónde está? Artículo 9, el cauce del río Bravo. Por aquí decía, aquí está. La sección 3, digamos el capítulo 3 corresponde al río Colorado y el capítulo 2 corresponde al río Bravo. Es decir que una parte está dedicada al lado mexicano y otra parte al lado estadounidense. Dice, de las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México un volumen garantizado de 1.850.234 metros cúbicos cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este tratado. Fíjense bien,
perdón, 1,850,234,000 metros cúbicos. Repito, 1,850,234,000 metros cúbicos es lo que tiene que entregar, hasta lo hacemos en grande, lo que tiene que entregar el río Colorado a México. Es decir, los gringos tienen que entregar a México esta cantidad, 1,850,234,000 metros cúbicos de agua. Ahora vamos a ver cuánto tiene que entregar cada año México. No lo digo yo, lo dice el Tratado Internacional firmado desde 1944. Aquí está. Dice, por aquí debe estar, a los Estados Unidos. Aquí está. Dice, una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo, procedente de los ríos Concha, San Diego, San Rodrigo Escondido, Salado, Arroyo de las Vacas, tercera parte que no será menor a un conjunto promedio de ciclos de 5 años consecutivos de, fíjense bien, 431,721,000 metros cúbicos. Repito, México tiene que entregar a los Estados Unidos 431,721,000 metros cúbicos de agua al año. 431 millones, repito, 431,721,000 metros cúbicos, ¿ok? Y dijimos, esto es lo que México tiene que entregar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que entregar a México, ¿cuánto dijimos? Lo vamos a volver a ver. Está por acá, más aquí abajito, aquí está. 1,850,234,000 metros cúbicos. Es decir, Estados Unidos tiene que entregar, México tiene que entregar 431 millones de metros cúbicos, mientras que Estados Unidos tiene que entregarnos 1,850,234,000 metros cúbicos. Es una cantidad abismalmente más grande, de 4 veces más. México tiene derecho a 4 veces más agua que Estados Unidos. Y esto está dispuesto en el Tratado Internacional. Ahora, para que lo tengamos un poco mejor, se publicó esta infografía. Y aquí es donde voy a explicar. Esta infografía no la publica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que ven ustedes de dice gov.mx fue un esfuerzo que hizo el gobierno de Peña Nieto para sintetizar todas las páginas de internet de todas las dependencias del gobierno federal en un solo sitio. Por eso ahora es, desde hace un par de años para acá, es .gov.mx, diagonal, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hizo el gobierno del presidente López Obrador fue empezar a nutrir de información a partir del 1 de diciembre de 2018 para acá. Es decir, esto que vemos aquí fue creado no en 2018, fue creado mucho antes. Aquí se especifica mejor. Dice, vamos a hacer más grandecito y me voy a quitar yo para que veamos bien. Dice, Tratado de Aguas de 1944. El 3 de febrero de 1944 se suscribió el tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y el río Bravo Grande desde Fort Whiteman, Texas, hasta el Golfo de México entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Mismo que fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril de ese mismo año. Es decir, que este acuerdo tiene más de 70 años, digamos 75 años, desde que quedó ya formalmente ratificado por los dos países. En el 44 por México y en el 45 por México. Repito, 75 años, no es algo nuevo. El tratado establece la asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado de la siguiente manera. Y chequen, aquí está, aquí lo detalla en síntesis. Distribución de las aguas de la cuenca del río Bravo. Asignaciones a México, 4,317,210,000 metros cúbicos. ¿Ok? 4,317,210,000 metros cúbicos. O lo que sería las 2/3 partes del agua. Asignaciones a los Estados Unidos. 2,158,605,000.
Esto de una cantidad quinquenal, es decir, de cada 5 años. Hicieron un cálculo de cuánto se tendría que entregar cada 5 años, porque imagínense estar sumando año con año durante 75 años. Es muy complejo, por eso decidieron hacerlo quinquenal, es decir, por cada 5 años. Y cada 5 años a México le corresponderán 4.317.210.000 metros cúbicos, que corresponde a las 2/3 partes del agua generada, y las asignaciones a los Estados Unidos es de 2.158.605.000 metros cúbicos. ¿Ok? Ahora, adicional, miren nada más, distribución de las aguas de la cuenca del río Colorado. Esto es lo proveniente del río Bravo. Del lado gringo, la asignación a México es de 1.850.234.000 metros cúbicos al año. ¿Checan? Amigas y amigos. Asimismo, dice el documento, bueno, la síntesis, perdón, establece las atribuciones de la Comisión Internacional. Aquí está la SILA, Comisión Internacional de Límites de Agua, creada en 1889. Fíjense nada más, amigas y amigos, desde cuánto están haciendo negociaciones por el agua entre México y los Estados Unidos, de 1889, desde hace más de 100 años. Cambiando su nombre por el de Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ahí está, SILA, Comisión Internacional de Límites y Aguas. SILA, México, Estados Unidos. Organismo binacional encargado de la solución de cualquier conflicto que surja entre ambos países respecto al uso y aprovechamiento de las aguas internacionales en la frontera México-Estados Unidos. Así que, amigas y amigos, como pueden ustedes observar con documento en mano, el gobierno del presidente López Obrador no está regalando el agua de los mexicanos a los Estados Unidos, únicamente está cumpliendo con la cuota que corresponde entregar del Río Bravo a los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque el Río Bravo está conectado con estos ríos que vienen del lado estadounidense. El río Concho, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Río Salado y el Arroyo de las Vacas. Estos están conectados con el Río Bravo y esa es la razón por la que tienen que compartir el agua, porque parte del cauce está en los Estados Unidos y es lo justo. Pero como la mayor parte del agua cruza del lado mexicano, por eso es que a México le corresponden las 2/3 partes y a los Estados Unidos solo 1/3 parte. Así que eso que están diciendo la oposición y los panistas de que el presidente López Obrador se está robando el agua de los mexicanos para entregar a los gringos es completa, total y absolutamente falso. Es falso, les están mintiendo una vez más y con el agua. ¿Por qué estaba el Ejército y la Guardia Nacional allá? Porque en Chihuahua estaban acostumbrados a que los gobiernos y los amigos de los gobernantes que tienen ranchos, que tienen cultivos, jalaban la mayor parte del agua hacia sus terrenos. Tenemos el caso de Guillermo Padres en Sonora, que mandó a hacer una presa en su rancho, acaparando una buena cantidad, se habla de aproximadamente del 30% del agua del estado de Sonora. Del estado de Sonora, imagínense, amigas y amigos, lo que estaba sucediendo en el estado de Sonora. En Chihuahua sucede algo muy similar. Están enojados porque el Ejército y la Guardia Nacional ya no permitieron que estos aguachicoleros se siguieran robando el agua del estado. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que si los gobiernos, el gobierno de Chihuahua y los políticos, los compadres se roban el agua para su terreno, pues obviamente a la hora que hay que entregar la parte que le corresponde a los Estados Unidos, pues queda muy apretado. Y si eso le agregas que en Chihuahua de repente hay sequías, pues entonces se enfrentan a un problema muy fuerte. Y no por falta de agua, sino por la mala administración y el acaparamiento que estaban haciendo estos gobiernos corruptos del Estado. Ahora, para cerrar, amigas y amigos. ¿Dónde está? Espérenme tantito. Aquí está. Aquí, y voy a quitar en la página de la Cámara de Diputados, se hizo un pequeño análisis de cómo se llegó a estas cantidades de agua. ¿Por qué hay que entregar esas cantidades? ¿Ok? Vamos a revisarlo brevemente. Aquí abajo del documento están las fuentes. Una de las fuentes, y quiero que la vean para que chequen que es un documento, me parece serio, es de Miguel Ángel Granados Chapa,
uno de los periodistas más respetados de la historia del periodismo en México, Miguel Ángel Granados Chapa, de su artículo Agua Fronteriza en el semanario Proceso, número 1334 del 26 de mayo del año 2002. Es decir, es un artículo relativamente reciente. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratado Internacional sobre Uso y Asignación de Agua, María Abad Schuster, 2002, el artículo 3 también. Bueno. Dice, y aquí narra cómo fue que llegaron a esa cantidad. Dice, el Tratado Internacional de Agua celebrado entre México y Estados Unidos, mecanismo de asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado. El río Bravo sirve como línea fronteriza entre México y Estados Unidos. La asignación de sus aguas se realiza a través del citado Tratado Internacional signado, que es firmado entre los dos países. El primer intento por firmar un tratado sobre aguas internacionales entre ambos gobiernos se presentó en 1936, cuando iniciaron negociaciones sobre la distribución de las aguas del río Colorado, que nace en Estados Unidos, y del río Bravo, que buena parte nace en el territorio mexicano. Las pláticas no fructificaron porque California se negó a contribuir con una cuota de 1.850.2 hectómetros cuadrados de agua para México, o lo que sería lo mismo, los 1.850 millones 200.000 metros cúbicos de agua. Ahí están los metros. California se negó a entregar esta cantidad. En 1936 gobernaba la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, que de todos es sabido, es famoso por defender los recursos naturales de los mexicanos. Lo hizo con el petróleo y este documento muestra que lo hizo también con el agua. La urgencia, continúa esta síntesis, la urgencia del Tratado de Texas para que se llegara a un convenio debido a que existía el riesgo de que México redujera el volumen de agua que les llegaba del río Bravo, favoreció una nueva ronda de negociaciones entre los estados de la Unión Americana que compartían el problema. En 1942 se ofreció para México una cuota de 1.150.000 pies cúbicos, que fue rechazada. Es menos de lo que se necesitaba. En 1936, Lázaro Cárdenas defiende el agua. En 1938, Lázaro Cárdenas arrebata el petróleo de los mexicanos para los mexicanos. Si lo hizo con el petróleo, pues con mucha razón, más razón lo iba a hacer con el agua. 2 años después, en febrero del 44, a pesar de las protestas de California, se llegó a un acuerdo sobre límites y aguas, cuando se genera el documento que vimos hace rato. Dice, y continúa, con base en la información disponible de la página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cronología del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de los ríos Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort Whiteman, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México, fue la siguiente. El 3 de febrero de 1944, amigas y amigos, ambos gobiernos suscribieron el tratado, publicándose en el Diario Oficial de la Federación en México el 14 de noviembre de 1944 y entrando en vigor el 8 de noviembre de 1945. Y recordamos que entra en vigor hasta este momento porque Estados Unidos ratifica el acuerdo bilateral hasta ese año. Por eso es que entra en vigor hasta 1945. Es decir, México hace su tarea y los gringos, como lo hicieron recientemente con el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, digamos el Tratado de Libre Comercio 2.0, se tardaron en hacer la tarea. Por eso es que México lo firma en 44, pero entra en vigor hasta el 45 porque los gringos no estaban haciendo su tarea, porque California estaba protestando de que era mucha agua la que tenían que entregar, siendo que no habría razón porque California está bien abastecida, ya que recordemos que tiene una costa bastante generosa con lo que es el Océano Pacífico. Bueno, continúa el documento. Este tratado regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana entre México y Estados Unidos. También incluye las reglas para calcular los plazos en que se hace exigible el pago de adeudos. Es decir, ¿qué pasa si alguno de los dos países tiene alguna sequía, por ejemplo? Pues ahí, obviamente, si hay sequía, vas a necesitar más agua para no perder cultivos, no perder fuerza productiva. Y eso aplica a los dos países, tanto a Estados Unidos como a México. El artículo 4, apartado B de este tratado, establece que México tiene que asignar como mínimo a Estados Unidos 431.7 hectómetros cúbicos anuales de los afluentes del río Bravo. Ya dijimos que son
son 431.700 metros cúbicos de agua. Okay. El apartado B dice, a los Estados Unidos le pertenece la totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo, procedentes de los ríos Pecos, Devils, Manantial Godenau y Arroyo Salamito, Terlingua, San Felipe y Pinto. Es decir, el agua que se genera allá es de ellos. Punto. La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo, abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este tratado a alguno de los dos países. Es decir, el agua que se ve en las afluentes es una, pero la que escurre en el subsuelo es otra. Hay ríos subterráneos. Aquí también considera esta opción en los escurrimientos subterráneos que tienen los mantos acuíferos. Una tercera parte, dice el inciso C, una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo, procedente de los ríos Concho, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas, tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de 5 años, ahí están los quinquenios, consecutivos de 431.721.000 metros cúbicos anuales. Y aquí lo da en medida del sistema inglés, de medidas ingleses. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431.720.000 metros cúbicos, salvo el derecho de usar de la tercera parte de escurrimiento que llegue al río Bravo de dichos afluentes, aunque a ella exceda el volumen aludido. Es decir, que del afluente que se puede ver tienen derecho ellos a esta cantidad, 431.721.000 metros cúbicos. Ese es el derecho que ellos tienen. Si de los escurrimientos de los mantos acuíferos en el subsuelo se genera otra cantidad que exceda esto, esta cantidad no podrá ser superior a la tercera parte. Es decir, puedes tener un excedente, pero proporcional a la medida original, que es una tercera parte. Y a México le corresponderán las 2/3 partes restantes. ¿Ok? La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo, no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados, que son aquellos no denominados en este artículo entre Fort Whitman y la presa inferior principal internacional. El artículo 10 de este tratado establece que Estados Unidos tiene que asignar como mínimo a México. Fíjense, Estados Unidos tiene que asignar como mínimo a México 1.850 hectómetros cúbicos anuales y un máximo de 2.097 hectómetros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué a México sí se le fija un máximo? Porque México tiene derecho a las 2/3 partes y es mucha más agua de la que tendría que usar, de la que tiene derecho Estados Unidos. De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México un volumen garantizado de 1.850.234.000 metros cúbicos cada año, que se entregará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 del tratado. Cualesquiera otros volúmenes que lleguen a los puntos mexicanos de derivación, en la inteligencia de que cuando a juicio de la sección de los Estados Unidos en cualquier exista en el río Colorado agua en exceso de la necesaria para abastecer los consumos de los Estados Unidos y el volumen garantizado anualmente a México de 1.850.234.000 metros cúbicos, los Estados Unidos obligan a entregar a México, según lo establecido en el artículo 15 del tratado, cantidades adicionales de agua del sistema del río Colorado hasta por un volumen total que no exceda los 2.096.931.000 metros cúbicos anuales. México no adquirirá ningún derecho fuera del que confiere este inciso por el uso de las aguas del sistema del río Colorado para cualquier fin en exceso de 1.850.634.000 metros cúbicos anuales. Es decir, que como la mayor parte del agua nace del lado mexicano, tiene derecho a más agua, pero como es mucha más agua, por eso a México sí se le fija un máximo. Un máximo. ¿Ok? Y Estados Unidos, como tiene derecho a una parte, como podemos ver, mucho más pequeña, por eso para Estados Unidos no se le fija un máximo, pero sí la proporciona a la que tiene derecho, que es de una tercera parte. Es decir, que de cada
que de cada 100 litros, de agua que se produzcan como excedente por los escurrimientos en el subsuelo, por cada 100 litros, a Estados Unidos les corresponderán solo 33 litros. Y a México le corresponderán los 66 puntos y fracción restantes. En números aproximados. Una tercera parte. Repito, por cada 100 litros, a Estados Unidos le corresponden 33 litros de esos excedentes. En síntesis, México debe entregar casi 432 hectómetros anuales de agua a los Estados Unidos del Río Bravo a través de la presa La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas. En contraparte, Estados Unidos debe entregarle 1,850 hectómetros cúbicos. O sea, es una cantidad, como podemos ver, 4, 8, 12, 16, más de 4 veces más. 1,850 hectómetros cúbicos anuales de agua a México del Río Colorado de la presa Imperial en California. Es decir, México recibe más de 4 veces la cantidad de agua que aporta a ese vecino país, por lo cual se estima que el balance resulta beneficioso para México. Punto final. Cuando salen estos adefesios de la oposición del PAN, el pendejo del tumbaburros, y discúlpenme por favor por usar esta palabra, pero cuando vienen personas así a incendiar a la muchedumbre, a la gente que no conoce estas cosas, da rabia, da repudio y da asco. Es un insulto. México no está afectado. Hay aguas, como nos han dicho en el gobierno, hay agua suficiente. México tiene derecho a esa agua suficiente. Se está defendiendo del extranjero la economía, se está defendiendo el petróleo, se está defendiendo el gas, se está defendiendo el territorio, y ya lo vimos con las playas. ¿Cómo no van a defender el agua? ¿De verdad usted cree, estimado suscriptor y gente que nos visita, suscríbanse, ¿de verdad creen que si el gobierno de la 4T ha defendido estas cosas, las playas, el petróleo, el gas, la soberanía nacional, ustedes creen que no va a defender el agua? ¿Ustedes creen que no ya hubiera puesto una nota diplomática si los Estados Unidos estuvieran robando? ¿Y por qué se necesitaba la Guardia Nacional y el Ejército? Para que el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, y para que sus cuates, los panistas y los priistas que han gobernado el Estado, dejen de robarse el agua, para que el agua llegue a donde tiene que llegar. Pero como siempre, el tiempo le va a dar la razón al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque cada que la oposición sale con un show como estos, siempre habla en futuro. Va a pasar y nos va a quedar y nos va a quitar. Como dijeron por ahí, que venga la Guardia Nacional, aquí los esperamos. Que venga, o sea, futuro, siempre futuro. ¿Por qué? Porque su presente es ficticio, es una ilusión, es una mentira. Pues bueno, amigas y amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban al canal Crítico Político Oficial, que es nuestro canal principal. Tenemos la URL personalizada de YouTube. Tenemos ya una cantidad de videos bastante nutrida por aquí. Los invitamos también a pasar a la página web del Crítico Político, que es videnmex.blogspot.com. Los invitamos a leer la carta que enviaron los estudiantes del MIT para exigir la renuncia de Luis Videgaray, pero resaltamos palabras claves, pusimos algunas imágenes para que se pudiera entender un poco mejor la carta, y pues bueno, ¿qué es lo que piden? Lo resaltamos, bueno, ¿por qué se pide el despido de Videgaray? No la renuncia, el despido. Aquí lo dejamos con letras rojas, en fin, para que se pueda entender un poco mejor. Los invitamos también a pasar por nuestra fanpage de Facebook. Apóyennos, échenos la mano. Si les gusta lo que hacemos, se puede convertir en colaborador de este espacio. Únicamente tiene que dar clic aquí y tendrá un cargo mensual en su tarjeta de crédito o débito, que será de aproximadamente entre 55 y 59 pesos. Decidimos poner un cargo aproximadamente de la mitad de lo que hacen muchos de los colegas productores de contenido, comunicadores, porque pensamos aquí en el Crítico Político que la información debe estar accesible a todos. Debemos apoyar todos los esfuerzos y necesitamos su apoyo, y por eso también nos solidarizamos con ese esfuerzo, poniendo una cantidad considerablemente baja para lo que normalmente se está pidiendo.
échenos la mano a visitar nuestra página de Facebook, regálenos su like, pónganle seguir y también le invitamos a pasar por nuestra galería de videos que tenemos aquí todavía más videos de los que tenemos en YouTube. Muchos videos. De verdad, lo invitamos a que pase a checar reflexiones como esta, rescatamos declaraciones, eventos que han sucedido, declaraciones de los televisos para no variar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el terreno del NAIM, del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, que se construye en Texcoco y que se está comiendo la naturaleza? En fin. Bueno, pues también visítenos en nuestra página, bueno, ya lo dije, nuestro canal de YouTube, en nuestra también, en nuestra fanpage de Instagram como El Crítico Político, en la columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX. El día de mañana sacaremos una referente a derechos humanos y, bueno, en la fanpage de Facebook. Yo me despido de ustedes esperando que tengan excelente noche, excelente día, excelente tarde, dependiendo de en qué horario estén viendo esto. Les mando muchos saludos, cuídense mucho, por favor. Si no necesitan salir, no salgan y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.